este libro que has escrito, ¿vos estás pensando en una candidatura presidencial en el 2023? Absolutamente. Ajá. Porque, a ver, yo una de las cosas que hice en el discurso del Luna Park, me comprometí a llevar una alternativa liberal a cada rincón de la Argentina. Y si en ese proceso me toca a mí el honor de liderar esa situación, estoy dispuesto a hacerlo y tomar todas las responsabilidades del caso. Uh-huh. De hecho, yo ya, digamos, estoy construyendo mi gabinete en la sombra, y es más, o sea, la semana pasada estuve reunido con lo que sería mi equipo económico, y ya bajé los lineamientos de lo que yo quiero, y están todos trabajando ya en los detalles de la construcción del programa económico completo. Es más, tuvimos 11 horas trabajando, y como es, de esas 11 horas, por ejemplo, 3 horas le aplicamos a la dolarización. ¿A la dolarización? Vos Sí, bueno, ahí está opinando uno de tus perros. Conan debe ser eso. Sí, ahí están los chicos. ¿Es a favor o en contra de la dolarización? Obviamente están a favor de la dolarización, absolutamente. Bueno, Javier, es interesante lo que estás señalando, porque además vos naciste como un fenómeno acá en la ciudad de Buenos Aires, y esto te va a obligar a tratar de expandirte, porque te fue muy bien en Córdoba, me contaron. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con lo que sucedió en Córdoba. Nosotros tenemos una suerte de ciclo, por llamarlo de alguna manera, que se llama Libres para Aprender, y lo que hago básicamente es ir a dar clases de economía. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, de algunos temas que se discuten en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pareció que una de las discusiones que estaba en el centro de la escena, a la luz de lo que había sido la presentación del presupuesto, la opinión de distintos dirigentes políticos, me parecía que era esclarecedor hablar sobre crecimiento, que, dicho sea de paso, es mi especialización, ¿no? O sea, crecimiento con y sin dinero. Uh-huh. Entonces, fui y di en Córdoba una charla sobre crecimiento económico y las mentiras de los políticos. Y es interesante porque, acorde al reporte de la policía de las 6 de la tarde, o sea, tengamos en cuenta que el acto, digamos, la clase estaba pactada para las 7:30 de la tarde, y que, dado que había otros expositores, o sea, yo entraba a las 9, en el reporte de las 6 de la tarde de la policía ya había 12.000 personas, y después se terminó cubriendo toda la escalinata de lo que es el Coliferal, que son 4.700 metros cuadrados, digamos, que obviamente, aún, viendo las fotos se puede chequear que había un promedio de 4 personas por metro cuadrado, o sea, por lo menos estábamos hablando en torno a 18.000 personas, más lo que se haya juntado en los costados, y 700 personas que había detrás del escenario, que lo único que querían era sacarse una foto conmigo. O sea, frente a algunos que hablan de la antipolítica, la gente sí tiene ganas de escuchar propuestas, o mucha parte de ellas, ¿no? Sí, es bueno tu punto, porque yo lo que veo es que y hay mucha efervescencia, pero quiere escuchar cosas que tengan sentido, y hay cosas que ya se dan cuenta desde el vamos que los están mintiendo, que les están mintiendo. Entonces, me parece que hay un despertar de la gente, hay una comprensión, hay una asimilación de estas ideas, y bueno, digamos, y afortunadamente yo tengo la dicha de poder tener esta interacción con la gente, donde agradezco muy especialmente, por ejemplo, en el libro, a Clara, digamos, por su profesionalismo y por la calidad de las preguntas, o sea, porque también es muy importante, digo, que a uno le den el espacio, y que además las preguntas sean correctas, y que correctas en el sentido de estar preguntando bien orientado hacia dónde va el problema, uh-huh. ¿Sí?
y además brindar el espacio con respeto. Y de hecho, bueno, yo hago un listado de mis periodistas favoritos. Bueno, Javier, y te hago una pregunta. Con respecto al tema del acuerdo con el fondo, ¿vas a votar en contra? Sí, yo voy a votar en contra y tengo fundamentos desde el plano técnico y desde el plano moral. Uh-huh. Si bien, digamos, para mí los más importantes son los del plano moral, digamos, lo que la gente quiere discutir en general son los planos técnicos, tienen inconsistencias desde el punto de vista de la teoría económica, es decir, lo que plantea el ministro de Economía no es factible, digo, desde la matemática. Uh-huh. Eso tiene un problema de contrastación empírica, porque justamente por eso la evidencia empírica en Argentina está en contra de eso. Es decir, si yo miro 121 años de historia reciente, 111 aplicamos el modelo que dice Guzmán, y es el país primero del mundo, somos 70 y al tipo de cambio paralelo somos 130, bueno, Dios, no solo tenemos un problema empírico, entonces tenemos un problema de índole teórico, sino que también tenemos un problema de índole empírica, y además están mal diseñadas las proyecciones. O sea, cuando uno hace una proyección, la parte final de la proyección tiene que tener una determinada lógica con el largo plazo. O sea, uno no se puede ir al largo plazo, ¿sí?, desfolteado. O sea, tiene que poner las condiciones para el repago. Y si el ministro Guzmán asume que el superávit primario va a ser 1%, si asume que la economía va a crecer al 2%, con una relación deuda-producto al tipo de cambio oficial de 70% o al paralelo de 130, 140, ¿cuál es el problema? Que Argentina solamente podría pagar si la tasa de interés es del 3% o menos. Y hoy Argentina tiene un riesgo país de 3.100 puntos básicos en la punta corta. O sea, Argentina, la tasa que paga hoy es de 31% en dólares. En promedio de los dólares son 24%. Y si tomo el histórico, oscila entre el 8 y el 10. Entonces los números no cierran. Quiere decir que la proyección tiene implícito un default al final, por lo tanto todo lo que está proyectado está mal. Ahora, este es el cuestionamiento que vos hacés desde el punto de vista técnico, pero vos dijiste también moral. Claro, hay un problema de índole moral. Si yo tengo la economía en desequilibrio, eso está claro, lo vemos todos, o sea, creo que hasta los kirchneristas los ven, o sea, por lo tanto el desequilibrio es bastante evidente. Ahora, el punto es, hay que permitir o reconducir según la ideología de cada uno, a que se restituya el equilibrio. Evidentemente eso implica hacer un ajuste. Entonces la pregunta es ¿quién paga el ajuste? Y lo que está diciendo la política, amenazándonos con el abismo del default, lo que está haciendo es decir que lo pague todo el sector privado y que lo pague mucho más que proporcionalmente. Así nosotros seguimos la joda, vendría a ser, porque en el fondo el gasto público en términos reales aumenta, es decir, que se sobreajusta al sector privado para que siga la fiesta de los políticos. O sea, es verdaderamente demencial. Y entonces, ¿cuál es el argumento que dicen? No, pero si no tomamos el acuerdo con el fondo y hacemos esto, que es lo mejor que hay disponible, entonces todos seremos más pobres. Eso es falso, porque a ver, yo propongo este ejercicio. Es cierto, volamos por los aires y todos, digamos, terminamos más pobres, que no va a ser ni más ni menos que blanquear la situación que tenemos, pero al margen de esa situación, ¿cuál es el punto central? Supongamos que, yo entonces puedo ajustar esto, digamos, con un tremendo ajustazo fiscal que lo pague todo el sector privado, a punto tal que nos quitaran los ingresos, es decir, que nosotros fuéramos esclavos de los políticos. Pregunta, ¿esa solución es una solución digna? Dios, evitaría claramente el default con el fondo, ¿sí? Pero pasaríamos a ser esclavos de los políticos. ¿Esa solución parece razonable? No, claro. Es decir, la política no ajusta nunca en la Argentina. Maravilloso, exactamente. Ese es el título. Ese es el título. Javier, cortito, la última pregunta, porque estamos sobre el final del programa. En estos meses, ¿no?, que te ha tocado ejercer como diputado, representar a la gente que te votó, ¿qué experiencias así a nivel personal has sacado? ¿Has aprendido algo? ¿Te ha decepcionado algo? ¿Qué cosas has vivido? Lo puedo poner en dos frases.
La primera es, a mí me suelen decir, bueno, pero usted entró en la política, era muy crítico, dijo cosas espantosas de la política, ¿y ahora qué piensa? Y la primera reflexión es que me equivoqué, porque la política es mucho peor y mucho más sucia de lo que yo me imaginaba. O sea, pero sustancialmente peor. O sea, es muchísimo peor de lo que yo me imaginaba. O sea, si la gente tiene una mala visión de la política, yo les cuento que yo tenía una que era peor. Bueno, es todavía muchísimo peor, pero muchísimo peor. Es algo sucio, rastrero, miserable, lleno de traiciones, es una cosa horrible. Y después, lo otro, mi otra reflexión es que los que parecen malos son malos, ¿eh? Son malos, sí, pero los que parecen buenos son infinitamente peores.